He ganado casi $7.000 con un contrato de Nvidia que compré hace unos meses, pero he cometido un error muy grande vendiendo opciones call y he perdido casi todo ese dinero. Hoy te voy a explicar este error para que no lo cometas tú. Todo comenzó en marzo de este año cuando compré una opción call de Nvidia de strike de $85 que caduca en junio del año que viene. Es una opción LEAP ya que la fecha de caducidad está muy alejada en el tiempo y pagué por ella aproximadamente unos $4.000. Las acciones de Nvidia desde marzo de este año hasta octubre han subido muchísimo y ahora el precio actual de Nvidia está en torno a los $180. Por lo tanto está $100 dentro del dinero in the money, ya que el strike que yo elegí era de $85. Y ahora mismo esa opción call vale más de un 160% del precio que se pagó en su momento. Pagué unos $4.000 y ahora está en torno a los $10.500. Y lo que he ido haciendo desde esa fecha en la que compré el LEAP ha sido vendiendo opciones call out of the money y con una fecha de vencimiento de menos de 40 días para recuperar más dinero. Es lo que se conoce como el cover call, pero en este caso, como no tengo 100 acciones de Nvidia y lo que tengo es un LEAP, una opción call de Nvidia que caduca muy alejado en el tiempo, se denomina el Poor Man Cover Call, que es una estrategia de la que ya he hablado anteriormente. Al principio de aplicar esta estrategia, la verdad que iba muy bien porque iba ganando dinero en el LEAP y también iba ganando dinero con esas opciones call que estaba, esos contratos call que estaban vendiendo, y llegué a un punto en el que tenía una ganancia de más de unos $800, además de lo que valía además ya el contrato o la opción LEAP. Pero en mayo uno de esos contratos que estaba vendiendo acabó in the money y por lo tanto ya empezaba a tener pérdidas con la venta de este contrato call. Y al final iba vendiendo contratos un poco más alejados en el tiempo, esperando que las acciones de Nvidia bajasen un poco para poder recuperar esas pérdidas, algo que nunca ocurrió. Por lo tanto, vamos a analizar esas ventas que realicé y vamos a ver lo que tendría que haber hecho para evitar tener tantas pérdidas con esta opción call que iba vendiendo. Aquí tenemos el resumen de las operaciones y el balance acumulado a la derecha es el dinero positivo o negativo en función de las ventas de los contratos de las opciones call que estoy vendiendo, sin tener en cuenta el valor de la opción call que yo he comprado, el LEAP. Como vemos a la derecha, vemos que el LEAP de strike de 85, la compra fue 4.000 y hace unos días el precio actual era de unos 10.600, por lo tanto unas ganancias de más de $6.500. Así que para reducir ese coste de esos $4.000 que pagué por el LEAP, lo que intento hacer es vender contratos, opciones call alejadas de 30 a 40 días y que están out of the money para ir recuperando unas primas e ir acumulando eso. Y eso fue lo que comencé haciendo, vendiendo el contrato de 125 de strike con caducidad el 21 de marzo y luego lo compré, fueron 11 días después, lo compré por $60 cuando lo que había recibido eran 134, por lo tanto el balance positivo es de $74. Y así continué repitiendo lo mismo varias ocasiones hasta que llegamos a este punto en el que tenía un balance de $830, en el cual estoy vendiendo este strike de 110, esta opción call de 110 que caduca el 16 de mayo. Ese contrato vemos que costaba $281, esa es la prima que yo recibí. Y en este momento es cuando empieza a complicarse todo. Ya vemos que este contrato caducaba el 16 de mayo, así que 4 días antes, el 12 de mayo, lo compro por $1.276, cuando había costado 281. Es decir, se ha multiplicado por 6 el valor de ese contrato desde el 23 de abril al 12 de mayo. Y eso básicamente son pérdidas que estoy asumiendo en ese momento. Por lo tanto, de 830 que teníamos de ganancias, estamos pasando a 446 de pérdidas. Y repito, esto es teniendo en cuenta solo la venta de las opciones call, sin tener en cuenta lo que está haciendo la opción LEAP que había comprado. Por lo tanto, aquí el mismo día que hago esa compra, lo que estoy realmente haciendo es un roll. Lo que estoy haciendo es comprando ese contrato que va a caducar en 4 días y vendo el mismo strike de 110, pero me doy más tiempo. Elijo el 20 de junio.
por lo tanto va a ser algo más caro, $1.583, y como lo estoy vendiendo me pagan eso, por lo que en este caso tenemos ahora un balance positivo de $1.100, pero estamos vendiendo esta opción call de 110 que ya se encuentra in the money. Y ese es el primer error, el hacer un roll y vender con un strike que está in the money. Vuelvo a repetir lo mismo ya cuando quedan 3 días antes de que caduque. Compro ese contrato y ya en lugar de los 1.583 que nos habían pagado ya vale 3.497. Ya se ha multiplicado por 2 el valor de ese contrato, por lo tanto ya tenemos unas pérdidas de $2.360 y hacemos otra vez lo que realizo es un roll nuevamente, y es algo que no debía haber hecho ya que estaba muy in the money, muy dentro del dinero, y el valor extrínseco es mínimo. Y en este caso el roll no solo lo hago de la fecha, sino del strike. He pasado un strike de 110 a uno de 112 y una fecha de caducidad del 20 de junio al 19 de septiembre. Vendo ese contrato por $3.600, por lo tanto ahora tenemos otra vez balance positivo de $1.292, pero las probabilidades de que esta opción caduque out of the money son prácticamente nulas o muy bajas, ya que está muy dentro del dinero, muy in the money. Y al final, el 2 de septiembre, prácticamente 2 semanas antes de que caducase este contrato, decido cerrarlo y comprarlo por esos $5.750, lo que nos deja con unas pérdidas de $4.400 vendiendo opciones call. Pero es verdad que las ganancias del LIP son de $6.500, $6.600, entonces al final es un balance positivo, pero podríamos haber evitado el perder tanto dinero vendiendo esos cover call. ¿Y qué es lo que fue mal? Realmente es cuando una opción call que estamos vendiendo ya tiene unas pérdidas por encima del 50%, ahí deberíamos ya plantearnos el cerrarlo y asumir esas pérdidas para evitar acabar en un caso como este. Eso es una estrategia que podemos seguir siempre, de cuando llegamos a ese límite del 50% de pérdidas, que nos va a costar un 50% más el poder cerrar esa opción call, es decir, comprarla, en ese caso ya cerraríamos. Y podemos plantearnos el vender otra opción call que esté más alejada, que esté out of the money, y volver a continuar con el mismo plan de vender opciones call que están alejadas de 30 a 45 días y out of the money. Y el principal motivo por el que no deberíamos continuar vendiendo esas opciones call o dejar que entren muy in the money es porque ya no tienen prácticamente valor extrínseco alguno. Es decir, si las acciones se mantienen en el mismo precio durante unos meses o unas semanas, el precio de ese contrato que estamos vendiendo, si está muy in the money, va a ser el mismo prácticamente. No vamos a poder beneficiarnos ni del paso del tiempo ni de los cambios de la volatilidad. Como vemos en este ejemplo de otra opción call de Nvidia que caduca el 31 de octubre y el strike de 120, aquí vemos dónde se encuentra en la cadena de opciones, el delta es 0.99, es decir, que si las acciones de Nvidia suben $1, el valor de este contrato va a subir $99, es decir, sería 0,99 multiplicado por 100, $99, pero van a actuar casi como tener 100 acciones. Estamos muy in the money en este ejemplo. ¿Y qué ocurre en esos casos? Cuando está muy in the money, el delta es muy elevado, el valor extrínseco es prácticamente cero comparado con el valor de ese contrato. Como vemos aquí, el precio de este contrato es de unos $6.535, $6.575 y el valor extrínseco, que lo vemos aquí en esta columna, es 0,45. Estamos hablando que son $45 de esos $6.500 que vale el contrato. Por lo tanto, no tiene sentido el continuar vendiendo esas opciones, porque si Nvidia se queda en los 190 o $185, esos $185 que es el precio en el momento que hicimos esta captura, el precio de ese contrato se va a mantener igual y lo único que va a perder son $45 en 21 días, lo que es muy bajo, ya que ese precio de contrato es de $6.500. En cambio, si vemos una opción call que está out of the money, podemos fijarnos en una que esté de un delta de 0,16, este de aquí. Vemos que el valor extrínseco es 142, que corresponde con el precio del contrato. ¿Por qué? Porque todas aquellas opciones out of the money
el precio de ese contrato es siempre igual al valor extrínseco. Entonces, en este caso, el 100% del valor del contrato es valor extrínseco y va a llegar a valer 0 ese contrato si el precio de Nvidia se queda en los $185. Entonces, podemos ver la diferencia clarísimamente. De $145 que vale este contrato, vamos a ganar esos $145 en 21 días si las acciones se quedan donde están, y en cambio con este contrato in the money tan solo ganaríamos $45. Por lo tanto, es muy importante fijarse en ese valor extrínseco y darse cuenta que no nos aporta nada esos contratos que están muy in the money. Así que cuando tengamos alguna opción call, si estamos haciendo el cover call o el Purman cover call y llega in the money, tenemos que tener el plan bien definido y no olvidarnos de que tenemos que mantenernos activos con esas posiciones que tenemos abiertas. Es decir, si limitamos al 50% o 60% de pérdidas, cerramos ese contrato, decidimos si queremos también vender nuestra opción call, el lead, si creemos que ya no queremos seguir manteniéndola y acabamos con un balance positivo, o si por lo contrario queremos continuar haciéndolo, es decir, mantenemos nuestro lead y vamos a hacer un roll de esa posición que ha acabado in the money, la cerramos, perdemos ese dinero, pero lo que vamos a hacer ahora es vender otro contrato out of the money. Y es al final lo que hice en mi caso cuando compré esa opción call que está muy in the money por unos $4.000. Luego lo que hice fue vender una opción call alejada en el tiempo, unos 30-40 días y con un delta inferior a 20, y quedarme con esa prima y luego continuar haciendo lo mismo que hice al principio hasta que llegué a obtener esos $850 de ganancia vendiendo opciones call. Y también uno de los riesgos de tener opciones call muy in the money es que incluso antes de la fecha de vencimiento nos podrían asignar eso y tendríamos que cerrar el lead para poder cubrir esa opción call, ya que nos veríamos obligados a vender esas 100 acciones al precio, al strike que hayamos elegido. Por lo tanto, siempre evitar que acabe muy in the money y hacer el roll, cerrar esa posición, abrir otra más alejada en el tiempo y con un strike también más alejado del precio de la acción. Si vemos que nos está ocurriendo muy a menudo, a lo mejor lo que debemos elegir es un delta mucho más inferior. Si estamos en un delta de 25 o 20, a lo mejor tenemos que cambiarnos a unos deltas por debajo de 15. Vamos a recibir menos prima, pero también va a ser menor la probabilidad de que acabe in the money. Y espero que mi error vendiendo estas opciones call de Nvidia te haya servido para aprender mejor esta estrategia y también para saber cómo manejarla cuando no va como nos lo esperamos. Y no olvides lo de siempre, de darle like al vídeo, suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos y familiares, con cualquier persona que se pueda beneficiar de este tipo de vídeos, y me despido hasta la próxima.